yo creo que sí puede influir en algún sentido en la crianza de mis hijos. Yo creo que en eso es que yo puedo visualizarlo más, como cosas que como niña yo no tuve. Yo crecí en una familia de padres divorciados y mi mamá trabajó permanentemente como una tora para poder mantener a 7 muchachos. Y yo creo que dentro de eso yo aprendí mucho de la autogestión. Yo aprendí mucho a autogestionarme, que si estaba triste tenía yo que sentarme, generar un proceso de introspección y autosanarme, porque yo era la número 5 de 7 hijos, que yo era caótico en una familia de padres divorciados, donde imagínate, yo era la más chiquita, y aprendí mucho de esa autogestión que hoy en día yo siento que hubiera deseado tener un poco también de esa personalidad que necesita del otro cerca para la resolución de sus conflictos. Entonces eso me marcó tanto en mi vida de adulta, sabiendo que lo viví de niña, que he tratado de estar para mis hijos de una manera más abierta, más franca, que ellos tengan la posibilidad de saber que cuentan conmigo, que cuentan con su familia, que pueden autogestionarse y que eso es valiosísimo, pero que también es importante tener un grupo de apoyo que esté contigo en ese proceso. Bueno, la realidad es que yo creo que papi y mami influyeron mucho, pero de manera indirecta. O sea, mis padres no eran de los padres que se sentaban contigo a darte un sermón y explicarte lo que era la vida, sino que con su propia vida ellos me enseñaron. Mi papá me enseñó mucho de afecto, de relaciones, de expresión de afecto, y mi mamá me enseñó mucho sobre resiliencia, pero ambos desde lo que hacían. Mi mamá no es una persona que te va a decir que te amo, sin embargo, en acciones lo hace. Mi mamá me demostró con sus acciones que uno tiene la capacidad de resiliencia que uno quiera y que uno se puede levantar de lo que uno quiera. O sea que yo creo que en definitiva a mí me formó mucho ambas personalidades, tanto de mi papá como de mi mamá, porque de los dos obtuve cosas que yo creo que tienen mucho que ver con lo que soy hoy como ser humano. Ok, yo tengo muchas cosas en mi vida, momentos que he vivido, experiencias que he vivido que siento que han sido catalizadores para mí, o sea, que han generado cambios, siempre positivo. Pero en mi vida de adulta, yo creo que lo que más me ha enseñado es un tema de salud mental. Yo he tenido que lidiar con la ansiedad y eso me ha enseñado. A ver, yo creo que para mí siempre fue una virtud ser fuerte. Para mí era un halago que la gente me dijera, no, que Karina es fuerte, que Karina puede con todo. Y la ansiedad me dio ese espacio de tiempo y ese espacio que yo necesitaba también para asumirme como alguien vulnerable, como alguien que puede estar mal, como alguien que no puede estar disponible. Entonces yo creo que ese proceso ha sido para mí una experiencia que ha terminado de moldear mi personalidad en cuanto a que ya yo puedo darme el permiso de estar mal, de estar bien y aceptarme dentro de todos esos colores que ya yo sé y acepto que tengo. Yo no quiero ser la más fuerte, yo tampoco quiero ser la más vulnerable, pero sí entiendo que como ser humano tengo toda esa cantidad de color y tengo que aceptarlo y vivir con eso. Mira, yo siempre fui una persona muy mental. Para mí, como aprendí a autogestionarme de niña, como aprendí a autogestionarme, mis procesos mentales era el proceso que yo tenía para desarmar todas las cosas que pasaban en mi vida. Y ese proceso mental fue generando una costumbre en mí en que yo pensara de más en las cosas, para organizarme, para que quedara bien. Adiós, mi amor. Para organizarme, para que quedara bien, yo era muy perfeccionista y yo creo que primero fui haciendo cosas que me llevaron a un estado mental de estrés que colaboraron para que sucediera eso. Yo creo que siempre tuve una personalidad agitada, no voy a decir ansiosa porque lo que yo he vivido con la ansiedad no tiene nada que ver con lo que era, pero yo creo que siempre tuve esa personalidad de sobrecargarme, de dejar la cosa a un lado para seguir caminando, para seguir haciendo lo que tenía que hacer, para ser la Karina fuerte que todo el mundo había visto y trabajadora. Y yo creo que ese proceso de no ocuparme de mí, sino de estar permanentemente y a través de la mente pensando en todas las cosas que tenía que hacer y tenía que hacerla bien, me llevaron a un estadio de cansancio mental que en la pandemia explotó, porque me quitaron todo. Ya yo no tenía nada que hacer, yo no tenía responsabilidades, yo no tenía nada que pensar. Y yo creo que para mí fue un quiebre. Más allá de procesos emocionales a nivel personal que yo también viví, yo creo que esos fueron catalizadores para que yo terminara en un tema de salud mental con la ansiedad. Dame rostro.
Vamos a colar café. ¿Tú eres obsesionada con el café? Yo soy obsesionada, mi vida no empieza sin café. Literalmente. Pero lo grande que lo usa... Mira. Tú no me dejas mentir, esa greca estaba ahí. Sí. ¿Tú me viste prepararla? No. O sea, mi casa sabe que la greca tiene que estar lista, puesta en la estufa. No. Yo soy una persona muy sensible, que me lo dio la vida, me lo dio quizá todos los procesos vividos, y soy muy sensible a los temas sociales, a temas, por ejemplo, relacionados con la mujer, relacionados con medio ambiente, con la niñez. Y, por ejemplo, yo siento que cuando yo, por ejemplo, he hecho obras de teatro, las obras que he hecho, una tenía que ver con violencia de género, otra tenía que ver con la disfuncionalidad familiar y cómo trataban a un niño que era especial dentro de esa familia. O sea, yo creo que sí, que de alguna manera en mis decisiones, cuáles son mis proyectos artísticos que voy a presentar, tiene mucho que ver con lo que soy. Más allá del entretenimiento, yo creo que siempre trato de poner algo que a mí me interesa. Ay, eso es terrible, uno no puede elegir. Mira, yo creo que cada proyecto tiene como su vivencia, su experiencia, las lecciones que deja, porque por ejemplo Bajo Terapia fue un éxito rotundo. Nosotros tuvimos en 2 temporadas más de 20 presentaciones y para mí fue una sorpresa y fue una experiencia bellísima porque era la primera vez que yo producía teatro. Entonces para mí fue como avasallante el éxito, porque además tenía varias personas que me decían que el teatro no dejaba nada y que lo que iba era perder tiempo. Y para mí fue muy satisfactorio. Y en el caso de Secreto de Familia también, o sea, tiene algo especial. Yo creo que cada proyecto tiene algo especial. A mí no me gusta elegir. No. Mira, trabajar en grupo, yo siempre he dicho que es un gran reto. Y yo soy, por lo menos yo soy de las que cuando empieza un proyecto, así sea para televisión, así sea para radio, así sea para teatro, para cine, para lo que sea, primero pienso con quién quiero hacerlo, más allá del talento. Y ese quiero hacerlo depende mucho de si la vamos a pasar bien, si no va a haber una situación de ego, si no es un personaje complicado que me va a alterar toda la tranquilidad del proceso creativo. O sea, yo siempre pienso en un grupo que la va a pasar bien, primero que todo. Y a partir de ahí, bueno, talento y todo lo que viene después que hay que tomar en cuenta. Yo creo que la crítica externa nunca ha sido para mí un tema, y de verdad yo creo que mucha gente lo dice solamente para hacerse sentir fuerte. En mi caso, de verdad, te lo juro, la crítica externa nunca ha sido para mí un tema en el que yo he reparado o me ha hecho daño o he sufrido, y he tenido críticas. Pero con la crítica interna es que yo he tenido que lidiar. Yo soy muy autocrítica, yo me evalúo constantemente de mi trabajo, de mi vida, de mis decisiones, de mis acciones como madre. O sea, yo soy muy autocrítica. Y la verdad es que yo creo que eso es lo que más me ha costado hacer, porque a veces cuando yo quiero hacer un proyecto, como soy tan autocrítica, no termino de empezarlo porque quiero algo perfecto, porque quiero algo que funcione a la perfección y no termino de arrancarlo. Entonces yo creo que con eso todavía estamos trabajando en eso y creo que es lo que más me ha costado en el trabajo. Yo creo que yo he explorado muchas cosas. Yo creo que por suerte todo lo que yo me he propuesto, todo lo que yo he tenido como curiosidad, ya sea el teatro lo hice, el cine lo hice, televisión hice, radio hice, hasta canté públicamente. Entonces, yo creo que he explorado muchas cosas, pero yo creo que si hay algo que yo siempre dije que quería hacer desde muy joven y que además para mí fue un catalizador, todavía no he subido, es el tema de la escritura. Yo de muy joven, para mí escribir, como te decía que yo me autorregulaba, escribir era una forma de autorregulación para mí, era mi psicólogo escribir. Y yo siempre desde chiquita soñé con escribir, no sé, un guión, una novela, lo que sea, hasta un libro de autoayuda. Pero siempre soñé con escribir y siento que eso no ha sucedido por la misma autocrítica, porque a mí no me gusta. Yo incluso he hecho teatro, he producido teatro y yo no permito que nadie ni me llame actriz ni me llame productora de teatro, porque yo me siento como intrusiva en esos entornos. Entonces me pasa lo mismo con la escritura, que yo digo, es que yo no sé, que yo no conozco la estructura de un guión, y mucha gente que me conoce me dice, pero escribe, y no me animo a hacerlo por la autocrítica. Subió. Sí. Ay, la vulnerabilidad. A ver, yo creo que la gente tiene un concepto como errado de la vulnerabilidad. Yo creo que la conducta aprendida es que si tú eres vulnerable, eres débil.
Y yo he aprendido que la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos. Al final del día yo creo que las experiencias y aquellas cosas que te tornan vulnerable hacen que uno vaya aprendiendo en la vida. O sea, para mí la vulnerabilidad es un maestro. Yo creo que puedo definirlo así. Espacio seguro. Espacio seguro yo creo que tiene que ver mucho con mis afectos. Tiene que ver con ese grupo de afectos en la que yo puedo presentar esa vulnerabilidad con toda franqueza y sentirme protegida. Porque el tema de crear esos espacios seguros, lo bueno es tenerlo, porque muchas veces uno, como le han enseñado que el tema de la vulnerabilidad es una debilidad, regularmente uno tiende a guardar ese tipo de cosas para no parecer débil. Pero cuando tú tienes un grupo de apoyo y un grupo de afectos, sean familias, amigos, que tú hayas identificado que son gente realmente que pertenecen a tus afectos reales, tú puedes sentirte en plena libertad de ser tan vulnerable como tú puedas, porque tú sabes que estás protegido dentro de ese entorno. Me cuido de diferentes formas. He aprendido primero a priorizarme. Yo siempre dije que entendí que tenía mi vida bastante equilibrada, pero dentro de ese equilibrio, en la fórmula nunca estuve yo. Entonces siempre era el equilibrio de mi familia, de mis hijos, de mi matrimonio, de mi trabajo, pero en la fórmula nunca aparecía Karina. Entonces yo creo que lo que he hecho es primero entender que no es un egoísmo amarse a uno primero y después repartir eso. Aprendí que el ser humano también tiene una parte espiritual y que tiene que alimentarla, y eso no significa que usted tenga que ser o católico, o evangélico, o cristiano, es comulgar con su Dios o con su espiritualidad como usted quiera. Aprendí a crear espacios seguros, como te hablaba, con un entorno de afectos en el que yo me siento protegida, y los que he podido identificar que son gente que siempre van a estar. O sea, yo creo que todo este proceso que yo he vivido a lo largo de mi vida me ha enseñado a tener ese espacio seguro y a tener las herramientas para protegerme. Cuando yo era más joven, yo entendía que la felicidad era como un estado continuo de euforia, de tener todo lo que quería, de alcanzar las metas que yo alcanzaba a nivel profesional. Sin embargo, yo me di cuenta que la felicidad tiene que ver mucho con paz. Yo me di cuenta que primero que no es continua, que lo que yo quiero en mi vida es que ser feliz la mayor parte del tiempo, pero que no puedo evadir los momentos donde no estoy feliz. Aprendí a valorar esos momentos de no felicidad también, porque sé que eso es lo que me va a traer la seguridad de la felicidad futuro. Y aprendí además que es una decisión, porque al final del día yo creo que la felicidad tiene que ver mucho con cómo tú enfrentas la vida o cómo tú ves la vida. Y yo veo la vida con todo lo que traiga ya de una forma completamente distinta. Yo soy feliz aunque me vea llorando. Una experiencia que yo he vivido que no haya compartido. Todas, es que yo no comparto nada. Mira, yo creo que uno de los grandes, puedo decir defectos porque te dije, estoy aprendiéndolo. Yo creo que uno de los grandes defectos míos es que como aprendí a autogestionarme, no cuento nada, no digo nada, y muchas veces, incluso en situaciones donde mi versión cuenta o debería contar, yo prefiero callarla. Por lo menos en entornos amplios. O sea que realmente yo creo que la gente sabe mucho menos de mí de lo que sabe. No por egoísmo, sino porque es una conducta aprendida. Yo realmente prefiero como hacer ese proceso de introspección y no compartirlo con nadie. Estoy trabajando en eso. De verdad, estoy trabajando mucho en eso porque con las últimas experiencias que he vivido en mi vida, hubo un momento muy particular en el que yo me encerré y sufrí mucho. Entonces, cuando me abría a mis afectos, a mis amigos, a los que me tocaron la puerta todos los días y me decían, Karina, pero espérate, pero levántate, me di cuenta que realmente es más liviano llevar la carga con gente que te quiere. Pero, como te digo, es algo en lo que estoy trabajando. En este año 2024 quiero justamente trabajar en ser un poco más abierta con aquellas cosas que me gustaría compartir, pero que no tengo todavía el hábito. Yo le tengo mucho miedo, si tuviera que, en una palabra, le tengo mucho miedo al fracaso. Pero eso nada tiene que ver necesariamente con lo económico, sino
al fracaso como madre, al fracaso como esposa, al fracaso con mi familia, al fracaso en general. Yo he tendido siempre a oírle mucho a la mediocridad y eso es parte de mi necesidad de constantemente conseguir lo que estoy buscando, de tener el éxito, pero te digo, no necesariamente en el trabajo. Creo que de hecho es la parte que no necesariamente es la que más me importa. A mí me genera mucha presión, por ejemplo, el tema de ser madre, el ver a mis hijos grandes y decir, uff, bien. Entonces yo creo que yo tengo muchos miedos alrededor del fracaso, que también estoy trabajando, porque el fracaso también es un término que lo promueve uno y que lo establece uno en función de lo que uno cree. Pero yo quisiera, o sea, el miedo que tengo ahora y que quisiera en un tiempo o en unos años, tiene que ver mucho con mi familia y con mis hijos sobre todo. Si pasan los años y esa parte que es la que más me preocupa está bien, yo puedo decir que yo soy una mujer exitosa. Me cuesta aceptar lo intensa que soy, me cuesta aceptar... lo- no, hablando en serio, yo creo que de las cosas que siento que debo, yo no sé si cambiar, pero moldear un poco, tiene que ver con eso, con ese miedo al fracaso, con el manejar mis temas personales muy a lo personal. Yo creo que todo tiene que ver como por ese lado. Sí. A la Karina de 15 años. Mm, Estoy tratando de recordarme con 15 años. Eh, yo le diría que valió la pena. Valió la pena. eh, Valió la pena el esfuerzo, valió la pena las noches sin dormir, valió el dolor, valió las lágrimas, valieron las risas, todo ha valido en ese proceso de encontrarme a mí misma. O sea, yo creo que no he defraudado a esa niña de 15 años. Yo creo que he sido muy honesta con mis emociones y yo creo que fue siempre lo que fui desde muy chiquitita, muy honesta con mis emociones. Y lo sigo siendo y sigo tratando de ser la mejor, sí, de ser como la mejor versión de esa niña que le costó mucho desarrollarse, pero que finalmente encontró un lugar. Ahora vamos a hablar tú y yo. Ven.